Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de las leyes de Newton. El ejemplo 1 nos dice que un bloque de 2 kilogramos es empujado hacia la derecha con una fuerza de 50 newton sobre una superficie áspera y nos solicitan la aceleración si la fuerza de fricción es de 10 newton y si está en equilibrio. Vamos primero a hacer un diagrama de cuerpo libre, ya que nos permitirá representar las fuerzas que actúan sobre el bloque de mejor manera. Vamos a decir que este punto es nuestro bloque. Entonces tenemos que actúa una fuerza de 50 newton horizontal y como es empujado a la derecha, pues esa fuerza vamos a representarla con una flecha hacia la derecha. Tenemos también que está recibiendo una fuerza de fricción que actúa entre ese cuerpo y el suelo y que es de 10 newton. Como él está siendo empujado hacia la derecha, pues la fuerza de fricción se opone a ese movimiento, es decir, va a actuar hacia la izquierda. Entonces el segundo paso es ahora ver si la fuerza neta va a ser igual a cero o a la masa por la aceleración. Eso es si está o no en equilibrio. Como nos están pidiendo la aceleración, pues es porque no está en equilibrio. Entonces esa fuerza neta va a ser igual a masa por aceleración. Entonces la sumatoria de fuerzas que corresponde a la fuerza neta, en este caso solo estamos considerando las fuerzas en el eje horizontal. Entonces la sumatoria de fuerza en el eje X es igual a la masa por la aceleración también en X. Entonces el tercer paso ahora es sumar esas fuerzas que actúan en el objeto. Por ejemplo, tenemos que la sumatoria entonces de fuerzas en el eje X va a ser igual a la suma de esa fuerza que llamamos F más la fuerza de fricción que la hemos representado con una F cursiva. Ahora bien, por ejemplo, como tenemos que la fuerza F va a la derecha, pues podemos sustituirla por su magnitud, ¿verdad? Sin la flecha arriba y con este valor positivo, indicándonos que va hacia la derecha en el eje X. También tenemos que la fricción, como actúa hacia la izquierda, pues la podemos representar con el valor negativo y con la magnitud, es decir, la letra sin la flecha arriba. Entonces, nuestro siguiente paso ahora es igualar el paso 2 y el paso 3, es decir, en ambos casos hemos obtenido la fuerza neta, entonces vamos a decir que la fuerza F menos la fricción va a ser entonces igual a la masa por la aceleración. Entonces, ahora ya podemos determinar lo solicitado. En el primer paso se nos pregunta la aceleración. Entonces, vemos que podemos despejarla. Es decir, la aceleración va a ser entonces igual a la fuerza F menos la fuerza de fricción entre la masa. Entonces, vemos que la fuerza F era de 50 newton. Entonces, tenemos 50 newton menos la fuerza de fricción, la magnitud 10 newton, entre la masa de nuestro objeto, que es de 2 kilogramos. Entonces, ya vemos que 50 menos 10 es 40, entre 2 nos da igual a 20. Entonces, nuestra aceleración será de 20 metros por segundo al cuadrado. Acá me había excluido indicar los vectores, por ejemplo, unitarios en esta suma, ya que desde el principio establecimos que estamos sumando en el eje X. Por ejemplo, recuerden que una suma vectorial puede representarse como la sumatoria de las componentes de un vector en todas, ¿verdad?, sus direcciones. Pero en este caso, esta sumatoria corresponde a una misma dirección. Tanto esta fuerza como esta, ¿verdad?, es en el eje X. Igual la aceleración en el eje X, ¿de acuerdo? Pero aunque lo sabemos, es bueno al final también indicar ese vector unitario Y que está diciéndonos nuevamente que la aceleración es en el eje horizontal. Entonces, como nos dio positivo, tenemos que la aceleración resultante es también positiva. Entonces, también, por ejemplo, podemos observar que acá teníamos newton y entre kilogramos coloqué que nos daba metros sobre segundo al cuadrado. Eso es porque newton entre kilogramos quiere decir, recordemos que un newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, entre kilogramos vemos que se cancela kilogramo con kilogramo y nos da metro sobre segundo al cuadrado. Esto es porque si la fuerza es masa por aceleración, pues entonces el newton, unidad de fuerza, es unidad de masa, kilogramo por unidad de aceleración, metro por segundo al cuadrado en el sistema internacional. Entonces nos preguntan si el bloque está en equilibrio. Pues ya sabemos que el bloque no está en equilibrio, porque además de que tiene aceleración, pues tiene una fuerza neta, ¿verdad?, distinta de cero. Entonces, veamos ahora el siguiente ejemplo. Nos dice que a una adolescente se le ocurrió colgar del techo mediante una soga un jarrón de 6.000 gramos. Entonces queremos determinar la magnitud de la tensión en esa cuerda si
o sea, se evitó que el adorno se caiga, es decir, se mantuvo ahí quietecito. Entonces, el primer paso es el diagrama de cuerpo libre. Vamos a decir que el jarrón es ese punto. Entonces, vemos que hacia arriba, como tiene un cable, en verdad, está recibiendo una fuerza de tensión y hacia abajo, por su propia masa, pues, verdad, hay una fuerza actuando del peso. Ahora vamos a sumar las fuerzas para cada dirección. Por ejemplo, como hemos considerado las fuerzas en el eje vertical, pues vamos a sumar esas fuerzas. Hacia arriba la tensión será entonces positiva y hacia abajo el peso entonces negativa. Entonces el paso 3 nos indica que vamos a establecer ahora cuál sería esa fuerza neta, que es la sumatoria de fuerzas. Como nos está diciendo que el jarrón se quedó ahí quietecito, eso quiere decir que está en equilibrio. Entonces la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Observen que acá hice el paso 3, ¿verdad? Antes que 2, a diferencia del anterior. Esto es porque lo podemos hacer de manera indistinta, ya que en ambos casos estamos buscando la fuerza neta, solo que en un caso le estamos haciendo sumando las fuerzas y en otro estamos estableciendo lo que nos dicen las leyes de Newton, que si está en equilibrio, esa fuerza neta es cero, o que si está acelerado, en no equilibrio, entonces es igual a la masa por la aceleración. Entonces, como ya tenemos la igualdad de esa fuerza neta, ya podemos identificar lo que nos solicitan y determinar lo solicitado. Por ejemplo, queremos saber la tensión, entonces ya acá vemos que la tensión entonces va a ser igual al peso. Y recordemos que el peso es igual al producto de la masa del objeto por la gravedad. Ahora bien, tenemos que la masa es 6.000 gramos y la gravedad, por ejemplo, es en el sistema internacional metro por segundo al cuadrado. Y como se nos pide que lo representemos en la unidad de Newton, pues recordemos que Newton es kilogramo por metro segundo al cuadrado. Entonces debemos convertir esos gramos a kilogramos. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos que en un kilogramo hay 1.000 gramos. Entonces lo pongo como si fuese una división, poniendo arriba kilogramo y gramo abajo para que se pueda cancelar con este gramo. Entonces tendremos 6.000 por 1, que es 6.000 entre 1.000 igual a 6 kilogramos. Entonces ya podemos sustituir masa 6 kilogramos por gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado, nos da una tensión de 5.8 kilogramos metro segundo al cuadrado y recordemos que esta unidad corresponde a Newton. Entonces finalmente tenemos que la tensión en nuestra cuerda es de 5.88 Newton. Si el objeto hubiese estado acelerado, pues acá la sumatoria de fuerzas o fuerza neta iba a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces al despejar la tensión, pues iba a ser igual al peso, ¿verdad? Más la masa por la aceleración o menos la masa por la aceleración, dependiendo del sentido de esa aceleración, ¿sí? Entonces, la tensión en el cable va a depender de cómo se encuentre el objeto. Veamos un tercer ejemplo. En este caso, un ascensor de 500 kilogramos es levantado verticalmente mediante un cable. Entonces nos piden la tensión en el cable si la aceleración del ascensor es de 1.5 metros segundo al cuadrado hacia arriba. Vamos a primero hacer el diagrama de cuerpo libre. Este punto va a ser nuestro ascensor. Entonces recordemos que él tiene un peso, ¿verdad? Por su masa experimenta una fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra. Debemos a colocar ese peso hacia abajo y tenemos que, como es levantado por un cable, pues el cable ejerce una fuerza de tensión que como ¿verdad? Lo levanta o actúa sobre el objeto, pues va a ser hacia arriba. Entonces, la sumatoria de esas fuerzas, que va a corresponder a la sumatoria de las fuerzas en el eje vertical, tenemos tensión hacia arriba positivo, pesos hacia abajo negativo. Entonces, como se nos dice que está levantado verticalmente y tiene una aceleración, pues ya sabemos que no está en equilibrio y que esa fuerza va a ser el producto de la masa por la aceleración. Entonces, ya podemos encontrar esa tensión que nos están solicitando al despejarla de la ecuación. Entonces, vemos que la tensión va a ser igual a la masa por la aceleración más el peso. Acá también, como ya la aceleración nos dice que es hacia arriba, pues entonces sustituí acá la aceleración como vector y la coloqué como la magnitud, pero positiva, indicándonos que aquí ya dijimos que estamos en el eje vertical, positiva en el eje vertical hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, anteriormente había dejado la aceleración con la flecha arriba. Esto es porque como no conocíamos la aceleración ni hacia dónde iba, pues lo más conveniente es despejarla como vector y de esa manera, pues si al final nos da positiva o negativa, pues vamos a saber el sentido real de la aceleración, además de la magnitud. Bien, entonces, acá tenemos como datos la aceleración, tenemos la masa de 500 kilogramos del ascensor.
Y recordemos que el peso es la masa por la gravedad y vamos a utilizar la gravedad en el sistema internacional 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya podemos sustituir en nuestra ecuación y la tensión entonces nos va a dar igual a 500 por 1.5 más 500 por 9.8 que va a ser 5.650 newton. Entonces de esta manera fíjense qué tensión tan grande está soportando en este caso la cuerda, ¿verdad? Que sostiene nuestro ascensor para que siga acelerado con una magnitud de 1.5 metros por segundo al cuadrado. Acá, aunque parezca redundante que él está siendo levantado y tengo una aceleración hacia arriba, realmente la aceleración pudo haber sido hacia abajo, aunque se esté moviendo hacia arriba. ¿Por qué? Bueno, si se está moviendo hacia arriba, la velocidad, ¿verdad? Es la que tiene un sentido, en este caso hacia arriba, positivo. Pero si esa velocidad está disminuyendo, entonces la aceleración hubiese sido negativa y hacia abajo. Si en este caso el ascensor se está moviendo hacia arriba, la velocidad es positiva, pero la aceleración es positiva, pues nos está indicando que además de que se está moviendo hacia arriba, pues también esa velocidad va aumentando.